Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a todos los valientes que se animaron a venir acá y a los que están viendo por Zoom. Agradezco a las autoridades de la Academia por haberme cruzado la invitación para brindar una conferencia y la opción de elegir el tema. Voy a nombrar a varias mega empresas, pero es obvio que no tengo conflictos de interés. Sí tengo interés de que se entienda todo lo que yo entendí y les voy a exponer. Otra aclaración. Cuando envié la foto para el afiche, no Ahora tuve sí. en cuenta que el formato habitual es un círculo, lo que hizo que quedara fuera el principal protagonista de la charla, el electrocardiograma. En las charlas que he visto sobre inteligencia artificial, en general los expositores son ingenieros de aspecto juvenil que se mueven ágilmente por el estrado, utilizan un lenguaje coloquial, gesticulan, muestran imágenes graciosas y sus charlas resultan entretenidas. Nada de esto encontrarán ustedes en mi presentación. Ustedes disculparán que lean parte de mi presentación para que no se prolongue demasiado. El tema que elegí implica reconocer el triángulo de Einthoven como el fundamento físico de la electrocardiografía, el papel imprescindible que juega la computación. La primera computadora que conocí fue la PDP-12 del Laboratorio de Neurofisiología de la Facultad de Medicina. Costó decenas de miles de dólares, pesaba 270 kilos y hubo que contratar a un ingeniero para operarla y enseñar a futuros usuarios. El poder de cómputo ha crecido enormemente y es capaz de almacenar una enorme cantidad de datos que son subidos a Internet. Libros enteros, horarios de ómnibus, recorridos aconsejados, transacciones bancarias, lugares que recorremos, dónde compramos, conversaciones informales, contraseñas, etcétera, desde diversos equipos, entre ellos un teléfono celular que cuesta menos de la 20ª parte que la PDP-12 y tiene una capacidad muchísimo mayor. Es claro que los datos que se suben a Internet son a veces ciertos, a veces dudosos, y otras veces falsos, a veces maliciosos, por lo cual los resultados del procesamiento de estos datos mediante inteligencia artificial tienen las mismas características. Y finalmente, el reloj inteligente, subsidiario de un teléfono celular, pero con algunas funciones independientes de gran futuro. La electrocardiografía se ha constituido en el método diagnóstico cardiológico más utilizado. Sobre este tema tengo una extensa experiencia desde mis 20 años. En cambio, en el otro aspecto del tema del título, mi conocimiento es más reciente. No tengo experiencia personal y les contaré algunas novedades realmente sorprendentes en relación con la información adicional que puede obtener la inteligencia artificial de los registros habituales. La Academia desarrolló un simposio sobre inteligencia artificial el día previo a la declaración de la emergencia sanitaria. El profesor Pomi mencionó que muchos años antes había comprado un libro de 1987 sobre inteligencia artificial y medicina. En realidad, el término inteligencia artificial se acuñó en ocasión de la conferencia de Dartmouth cuando John McCarthy reunió durante 8 semanas a 11 científicos de primer nivel para intentar averiguar cómo fabricar máquinas que utilicen el lenguaje, formen abstracciones y conceptos, resuelvan las clases de problemas hasta entonces reservados a los seres humanos y mejoren por sí mismas. El número de publicaciones médicas relacionadas con la inteligencia artificial ha venido aumentando en forma exponencial. En 2022 figuran indexadas en PubMed, la Biblioteca Médica de Estados Unidos, 38.586 trabajos. La prestigiosa revista médica New England Journal of Medicine publicó un número entero dedicado a la inteligencia artificial y a partir del año que viene publicará una revista mensual sobre inteligencia artificial y medicina.
La Real Academia Española, no la de Medicina ni la de Ciencias, la de la Lengua, incorporó en mayo a una experta en inteligencia artificial, Asunción Gómez Pérez, que en su discurso de Asunción, valga la redundancia, utilizó la definición dada por el diccionario de la Academia. Es la disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico. Aunque no todos están de acuerdo con esta definición, tal como expresa el editor de una revista científica, dudando de que sea inteligencia y de que sea artificial. La inteligencia artificial fue de uso casi exclusivamente académico hasta que fue accesible a todo usuario de Internet la aplicación ChatGPT el 30 de noviembre de 2022. A partir de entonces, la difusión fue explosiva. Lo que ustedes están viendo es un electrocardiograma convencional con 12 derivaciones. Los primeros registros no, no, ahora ahí está. Los primeros registros se obtenían con esta enorme máquina y datan de 1901. Es un registro que refleja la actividad eléctrica del corazón que comanda a la actividad mecánica. Pero mucho antes, los médicos pudieron acceder clínicamente a manifestaciones de esta actividad mecánica a través del pulso y de la palpación precordial. Luego, a determinaciones de presiones en arterias y venas, a manifestaciones acústicas, ruidos y soplos que han sido durante mucho tiempo el pilar del diagnóstico a través de la auscultación directa o con un estetoscopio. Más tarde, pero antes que el electrocardiograma, se obtuvieron imágenes de la silueta cardíaca mediante ondas que atraviesan la pared torácica. Observen cuán pronto, luego de la primera radiografía humana, la de la mano de Ana, la esposa de Röntgen, se obtuvo una radiografía del tórax. El urólogo alemán Forsman introdujo una sonda en su vena humeral izquierda y, seguro de que había llegado al corazón, se hizo sacar esta radiografía. Había nacido el cateterismo cardíaco. En 1958, Mason Sones, de la Cleveland Clinic, queriendo penetrar desde la aorta al ventrículo izquierdo, introdujo por error el catéter en la arteria coronaria derecha, obteniendo así la primera coronariografía, técnica que permitió el desarrollo de la cirugía de revascularización por Favaloro en la misma institución. Para su sorpresa, el paciente no se murió y al cabo de unos segundos de paro, el corazón recuperó su funcionamiento normal. A mediados del siglo XX se creó la técnica de la ecocardiografía con el uso de ultrasonidos. Esta técnica, junto con otros adelantos en el registro de imágenes, la tomografía axial computarizada y la resonancia nuclear magnética, son el campo de acción de una importante función de la inteligencia artificial, el procesamiento de imágenes. Otro campo de acción es la comunicación verbal mediante el procesamiento del lenguaje natural. Si le pedimos al ChatGPT información sobre inteligencia artificial y cardiología, nos señala los siguientes puntos: procesamiento de imágenes, estratificación de riesgos y pronósticos, análisis del electrocardiograma, monitoreo remoto de dispositivos portátiles, planificación de tratamientos y apoyo en la toma de decisiones, descubrimiento de medicamentos. Además de los aspectos de divulgación que generaron tal popularidad, la inteligencia artificial, como dijimos, venía siendo utilizada en la creación de conocimientos en todas las formas del saber humano, entre ellas la medicina, más específicamente la cardiología y más específicamente aún la electrocardiografía. Este será, por limitaciones de tiempo, el único punto que abordaremos.
Analizaremos en forma detallada uno de los trabajos publicados, seguramente no muy trascendente por el tema que aborda, pero que nos va a permitir llegar a ciertas conclusiones generales y luego mencionaremos en forma más resumida los resultados de otros. Se niega. A ver. Si yo les muestro este registro, todos reconocerán que se trata de un electrocardiograma. Unos cuantos de ustedes podrán avanzar más en el diagnóstico. Varios concluirán que se trata de un trazado normal. Pero si les pregunto de qué sexo es el paciente, ¿alguien podrá responder con fundamento que se trata del electrocardiograma de un hombre o de una mujer? Pues yo nunca me planteé este tema. No recuerdo que alguien jamás lo hubiera hecho y nunca tuve en cuenta ese dato para el análisis del trazado. Yo tampoco podría decir que se trata de un hombre o de una mujer. Si las diferencias entre los trazados de un hombre y de una mujer fueran muy notorias, digamos, por ejemplo, si las ondas T en la mujer fueran negativas y en los hombres positivas, el propio Einthoven lo habría descubierto una vez hechos unos cuantos registros. Es obvio que las diferencias entre ambos deben ser muy sutiles. El estudio que analizaremos es de la Clínica Mayo y predice sexo y edad del paciente en base a un electrocardiograma convencional. Analizan a partir del archivo de sus propios pacientes, casi medio millón, los electrocardiogramas digitalizados con 12 derivaciones y 10 segundos de duración, vinculándolos con la edad y el sexo de los pacientes. Noten ustedes que analizan el electrocardiograma con una frecuencia de 500 hercios, es decir, 500 datos por segundo, 5.000 por derivación para los 10 segundos, 60.000 para las 12 derivaciones y por medio millón de trazados, 30.000 millones de datos. Obviamente, tarea imposible de abordar para un ser humano. Analicemos los datos en relación con el sexo. Utilizando una herramienta de inteligencia artificial, el Convolutional Neural Network, que trabaja de una forma que imita a la actividad del cerebro humano mediante el procesamiento por capas sucesivas de datos originales que se le aportan y que van pasando unas a otras los resultados de su intervención, llegan en definitiva y mediante un algoritmo que desconocemos a un índice que va entre 0 y 1, siendo más probable que se trata de una mujer cuanto más cercano a 0 y que se trate de un hombre cuanto más cercano a 1. Los datos aportados se utilizaron en su mayoría para generar ese índice, lo que se denomina entrenamiento de la máquina, y en menor proporción para una validación interna en el mismo grupo de pacientes. A continuación, y esto es lo que le da gran valor al algoritmo, lo aplican a otra cohorte de 275.000 pacientes de esa población, pero que no fueron tomados en cuenta en los procesos de entrenamiento y verificación inicial. Para la evaluación de la validez del algoritmo, en esta cohorte utilizan la curva ROC, en particular el área bajo la curva, tanto más precisa cuanto más cercana a 1. En el caso 0,97, obviamente muy cercano a 1. Como en casi todos los estudios que les voy a mostrar se utilizan las curvas ROC, vale la pena detenernos para explicarlas un poco más a fondo. Parece complicado, pero es sencillo. La eficacia de una variable para diferenciar entre dos opciones depende de cuán diferente es la presencia de esa variable en cada una de las dos opciones. Si tratamos de descubrir si se trata de un hombre o de una mujer, por ejemplo, en base a la temperatura corporal, supongo que vamos a fracasar porque presumo que no debe haber mayores diferencias entre ambos. Represento en A, mediante curvas que se parecen a curvas normales, pero que no tienen por qué serlo,
La distribución de temperaturas, en rojo para las mujeres, en azul para los hombres. Si vamos a las curvas B, abajo a la izquierda, el peso, presumo, y seguramente ustedes compartirán esa presunción, que globalmente es mayor el de los hombres que el de las mujeres, pero indudablemente existirá bastante superposición porque muchas mujeres pesan más que muchos hombres. Si vamos ahora a las curvas C, arriba a la derecha, que corresponden a la altura, admitamos como hipótesis que las diferencias son mayores que en el caso del peso y que habrá menos superposición. Finalmente, en D, un caso hipotético absolutamente falso. Todos los hombres son más altos que todas las mujeres. De otra forma, la mujer más alta es más baja que el más bajo de los hombres. En este caso, con cierto grado de superposición, si tomamos un determinado valor, por ejemplo, 1,65 m, habrá algo así como un 50% de hombres que miden más de 1,65 m. Si el suceso investigado es ser hombre, la sensibilidad, verdaderos positivos para el valor 1,65 es 50%, o sea, 0,5. Pero habrá un porcentaje menor, en el dibujo un 10% de mujeres que superen ese valor. Entonces habrá un 10% de falsos positivos. En un gráfico que represente en ordenadas la sensibilidad, verdaderos positivos, y en abscisas los falsos positivos, obtendré el punto verde. Si repito la operación para el valor 1,55, análogamente tendré una sensibilidad del 90%, porque el 90% de los hombres superan ese valor, y un porcentaje del 60% de falsos positivos, porque el 60% de las mujeres superan ese valor, y así obtengo el punto rojo. Si repito el procedimiento para todos los puntos, de valores posibles, obtendré una curva, la curva ROC, y el área por debajo será un 70%, 0,7 de la del cuadrado completo. Si ahora paso a otra variable que se presente entre los integrantes de las dos opciones con mayor diferencia que la anterior, para cada valor de sensibilidad tendré un menor porcentaje de falsos positivos. Y en consecuencia, la curva se correrá hacia la izquierda y el área subirá, por ejemplo, a 0,95. Si dispusiera de la variable que diferencia perfectamente a hombres de mujeres, a medida que voy recorriendo de derecha a izquierda todos los valores del índice, voy aumentando la sensibilidad desde 0 hasta llegar a 1 cuando llegue a 0,4. En tanto, no apareció ningún falso positivo. Por lo tanto, en el gráfico los puntos de la curva ROC irán trepando por el eje de las ordenadas hasta llegar a 1. Si sigo hacia la izquierda, se van sumando porcentajes cada vez mayores de falsos positivos hasta llegar al 100%, en tanto que la sensibilidad seguirá siendo del 100%, el área bajo la curva ROC es entonces 1, el ideal para que un cierto valor del índice, en este caso 0,4, permita determinar en forma absolutamente precisa si se trata de una mujer, si el índice es menor de 0,4, o de un hombre, si es mayor. Si voy al caso de la variable que es igual en hombres y mujeres, para cada valor de verdaderos positivos tendré un valor similar de falsos positivos. La curva ROC es la diagonal del cuadrado y el área 0,5. ¿Qué elementos tuvo en cuenta el sistema para elaborar el índice que resultó casi perfecto? El análisis de varios candidatos posibles en otra cohorte fue de poco valor. El mejor de ellos, la duración del complejo QRS,
con un área bajo la curva de 0,68, modesto, en tanto que el área bajo la onda P de un valor de 0,5, o sea, absolutamente inútil, puro azar. Para elaborar el índice, el sistema utilizó una combinación de estas variables, utilizó otras variables, no lo sabemos. Es como una caja negra. Le damos los valores y nos da un resultado, pero no sabemos cómo lo hizo. Eso nos crea incertidumbre. ¿El sistema estará en lo correcto o estará alucinando, término que se utiliza para los errores cometidos en inteligencia artificial? ¿Qué conclusiones podemos obtener a partir de este estudio? Aparentemente intrascendente. Convengamos que hay otros métodos más sencillos para determinar el sexo de las personas y en casos extremos podemos ir al estudio cromosoma. Las conclusiones. Nuestro conocimiento del electrocardiograma es incompleto. Existe información que no hemos sabido reconocer a pesar de la utilización masiva de la técnica. No podemos saber cómo el sistema construyó el algoritmo que permitió el diagnóstico de sexo. La buena performance del algoritmo, cuando se lo aplicó a una población diferente de la utilizada para generarlo, es una prueba de su utilidad. Se requiere la inclusión de un gran número de casos documentados en forma homogénea y con registros de excelente calidad para poder evidenciar cambios tan sutiles que han pasado desapercibidos a la inteligencia humana y correlacionarlos con datos clínicos perfectamente documentados y archivados. Ese procedimiento solo es posible en instituciones de altísimo nivel. Se puede lograr la inclusión de grandes números de pacientes provenientes de diversas instituciones, solo en casos en que estas instituciones se pongan de acuerdo en seguir protocolos de estudio estrictos, respetando normas regulatorias que aseguren la privacidad de los datos de los individuos participantes y cuyo cumplimiento pueda ser verificado en forma fehaciente. Es posible identificar la edad y sexo de los pacientes. La posibilidad de identificar el sexo y la edad de los pacientes conspira contra el anonimato de los datos. Yo lo estoy viendo desde muy lejos y me está dando trabajo. Tanto es así, para este caso, que un estudio que saldrá publicado en septiembre o en octubre encuentra que el electrocardiograma como dato biométrico es tan específico de la persona como el reconocimiento facial o las huellas digitales. El estudio que venimos analizando tiene un segundo componente, la predicción de la edad del sujeto. Comparando en 100 personas los trazados obtenidos con al menos 20 años de diferencia, 40 tenían una edad biológica igual a la real más o menos 7 años. Es el cuadro remarcado. Los 49 pacientes con una edad asignada por el algoritmo 7 años o más por encima de la real, a la izquierda de lo remarcado, tenían peores antecedentes cardiovasculares que figuran en la columna de la derecha. En tanto que los 11 que tenían una edad biológica de 7 años o más por debajo de la real y que figuran a la derecha, prácticamente no tenían antecedentes cardiovasculares, salvo la hipertensión arterial. Entre los 27 pacientes cuya correlación fue mayor a 0,9 entre la edad estimada y la real, no se produjeron eventos cardiovasculares en el lapso de 33 años. Este aspecto sí que puede tener su interés. Tenés 40 años, pero tu electrocardiograma es como el de alguien de 55.
consulta. Pero surge una duda. ¿El algoritmo generado es aplicable en nuestro medio? ¿Disponemos de electrocardiogramas digitalizados como los de la Mayo, capaces de brindarnos una información tan exhaustiva? Definitivamente no. Otros estudios. Parece razonable que la inteligencia artificial sea capaz de detectar y clasificar trastornos del ritmo. Las áreas bajo las curvas son cercanas a 1 para diversas arritmias, con una performance similar a la de cardiólogos expertos. Ustedes ven allí varios tipos de arritmias. Otro estudio permitió desarrollar un algoritmo para detectar el riesgo de que pacientes en ritmo sinusal, o sea, el ritmo normal, desarrollen una fibrilación auricular, el trastorno crónico más frecuente en personas de edad avanzada y principal causa de ataque cerebrovascular de origen embólico, con un área bajo la curva de 0,85 en el término de un año y con una clara diferenciación a 30 años entre quienes presentaron valores de bajo o alto riesgo. Solo un 10% contra 50% entre los pacientes de bajo riesgo. Más sorprendente aún, porque ya no se trata de fenómenos eléctricos, es que los electrocardiogramas habituales sean capaces de predecir insuficiencia cardíaca. Otro estudio de la Mayo, realizado en 45.000 pacientes, con electrocardiogramas y ecocardiogramas, que determinan la función contráctil del ventrículo izquierdo, tomados con poca diferencia de tiempo, desarrolla un algoritmo que solamente en base al electrocardiograma permitió predecir insuficiencia cardíaca en otro grupo independiente de pacientes con un área bajo la curva de 0,93. Y los pacientes que en este grupo no tenían insuficiencia cardíaca, aquellos con un resultado anormal, la desarrollaron con una frecuencia 4 veces mayor que los que tenían un resultado normal. Un tema siempre presente en cardiología es la duda que se plantea ante quien consulta por un dolor precordial. ¿Se trata de un cuadro coronario? Pues un programa de inteligencia artificial desarrollado en Suecia arrojó un área bajo la curva de 0,991, es la línea verde tenue que aparece allá arriba, para un infarto con supradesnivel del cemento ST y de 0,832 para el infarto sin supradesnivel ST. Otro estudio, incluyendo más de 250.000 pacientes de un sistema de salud regional de Estados Unidos, desarrolló un algoritmo que predice mortalidad a un año con un área bajo la curva global de 0,88, que apenas baja a 0,85 para aquellos pacientes cuyos electrocardiogramas fueron considerados normales por sus cardiólogos, los que aún después de conocer la evolución no fueron capaces de encontrar anomalías que pudieran haber pasado desapercibidas. En la evolución a 25 años, las diferencias entre quienes tuvieron resultados normales y anormales siguieron siendo notorias. Otro estudio realizado en Alberta, Canadá, también encuentra áreas bajo la curva mayores a 0,8 para la predicción de muerte a un mes, 1 y 5 años en 244.000 pacientes en base a registros electrocardiográficos, que aumenta algo cuando se considera además edad y sexo. Otros algoritmos generados por otros tantos estudios permiten identificar estenosis aórtica, amiloidosis, tromboembolismo pulmonar, hipoglucemia, y seguramente existen otros a los que no llegué a identificar. Intoxicado por las curvas Rock, en determinado momento en la terraza de mi casa había una rama de una Santa Rita. Me pareció una curva Rock y le calculé el área 0,55. Mal predictor.
Y lo peor es que no sé qué condiciones estaba evaluando. La posibilidad de que lloviera. Mediante un procedimiento digital, es decir, con mis dedos, pude aumentar el área bajo la curva a 0,75. Este es otro tema de actualidad, el fraude científico. Fuera del área cardiovascular, la inteligencia artificial permite predecir a partir del electrocardiograma común el riesgo de sufrir enfermedad renal crónica, aunque con una precisión menor que en los casos anteriores, con un área bajo la curva de 0,75 que sube a alrededor de 0,85 en menores de 60 años. Durante la pandemia COVID, fue necesario realizar numerosos tests, fundamentalmente estudios séricos y PCR por hisopado, para confirmar o descartar la enfermedad. Un estudio de la Mayo elaboró un algoritmo que permitía una rápida exclusión de la enfermedad a partir del electrocardiograma con un área bajo la curva de 0,75, no es demasiado famosa, pero con un valor predictivo negativo de 99,2%, lo que quiere decir que de cada 1.000 pacientes en quienes se descartó la infección, 992 realmente no la tuvieron. Observen que en este trabajo los resultados se presentan de una forma extraña, con estas imágenes con forma de boniato. Pero si giramos la imagen 90 grados, si eliminamos a los controles, si a los positivos pre y post-COVID le eliminamos la mitad inferior, como son figuras simétricas, simplemente alcanza a aumentar la escala. Si trazamos sus bordes y los llevamos a un mismo par de coordenadas, y si los estiramos un poco por meras razones estéticas, nos encontramos con curvas como las que hemos manejado anteriormente. No la de arriba a la izquierda, que no sirve para nada, ni la de abajo a la derecha, que corresponde a un predictor ideal. Alguna forma intermedia entre estas dos, con un área bajo la curva de 0,70. Es interesante destacar que este estudio fue realizado con colaboraciones internacionales en Sudamérica, solamente Chile. Otro estudio permitió lograr un algoritmo que predice la ubicación de un asa accesorio responsable de un síndrome de preexcitación con un área bajo la curva de 0,85. Vean ustedes que se compara la precisión de este algoritmo con otros algoritmos previos. Figura entre los citados el trabajo de Simon Milstein, cardiólogo e intensivista uruguayo, que se perfeccionó en electrofisiología en Minnesota y que fue un pilar para la formación de nuevos electrofisiólogos uruguayos. El trabajo de Milstein es de 1987. Una novedad técnica se basa en el uso de los relojes inteligentes, ya que no se trabaja con los clásicos electrocardiogramas de 12 derivaciones. Los smartwatches, vinculados por Bluetooth con un teléfono celular, nos aportan información que excede a la que aporta el celular. Es así que mediante fotopletismografía es capaz de detectar el ritmo cardíaco y respiratorio, además de la concentración de oxígeno en sangre. Los relojes más completos, y por supuesto mucho más caros, son capaces además de registrar diferencias de potencial entre la muñeca de un brazo, mediante un electrodo ubicado en la base del reloj, y un dedo de la otra mano aplicado en el botón del costado del reloj, obteniendo así un registro que es muy parecido a la derivación que habitualmente se obtiene con electrodos ubicados en ambos antebrazos, como se ve en el registro. Nuevamente, la Mayo, adelantada en el uso de inteligencia artificial, desarrolló un algoritmo vinculando datos del electrocardiograma obtenido por el smartwatch con los de un ecocardiograma obtenido con menos de 30 días de diferencia. Los pacientes ubicados en cualquier lugar del mundo
enviaron por internet el electrocardiograma tomado por su reloj y el sistema fue capaz de diagnosticar insuficiencia cardíaca con un área bajo la curva de 0,885. La aplicación electrocardiograma de los relojes Apple no está disponible en Uruguay. Veíamos el caso del estudio sobre COVID, que solo había participado un país sudamericano. De hecho, no solo en este caso es muy pobre la producción de información vinculando electrocardiograma e inteligencia artificial en todo el hemisferio sur. Solo Brasil y Australia tienen una participación relativamente importante. En este otro representación aparece en el mismo trabajo nombres de los países con círculos y letras con un tamaño proporcional al número de trabajos publicados sobre electrocardiografía e inteligencia artificial. Naturalmente, Estados Unidos y los dos países más poblados del mundo, India y China, son los más productivos. Vemos que entre los latinoamericanos solo aparece Brasil, Colombia y México. Reparemos ahora en Singapur, allá arriba, porque entre las instituciones más productivas figura en primer lugar. Ven en la tabla que arriba de todo figura una institución de Singapur. Singapur es en cierta medida un país comparable a Uruguay. Su superficie es menor que la de cualquier departamento de Uruguay, salvo Montevideo, a la que supera en un 40%. En tanto que su población es apenas un 60% mayor que la de Uruguay. Y además toman leche con aprovech. Esta foto la tomó un hijo mío que asistió a una actividad organizada por Uruguay. Pero su Producto Interno Bruto per cápita cuadruplica al de Uruguay y el aporte per cápita a investigación y desarrollo es el mayor del mundo, por encima de Corea y Estados Unidos. En tanto, ahí está el dato, en tanto Uruguay solo destina $110 per cápita. El artículo 70 de nuestra Constitución establece que el Estado propenderá al desarrollo de la investigación científica y la enseñanza técnica, aportando los recursos necesarios. Esta constatación apoya el reclamo de los científicos uruguayos de mayores recursos para la investigación. Siguiendo con los temas económicos, en el desarrollo de inteligencia artificial se invirtieron en 2021 $93.500 millones, suma que supera al Producto Interno Bruto de Uruguay. OpenAI invirtió $540 millones en el desarrollo del chat GPT y espera recaudar 1.000 millones en 2024. Y ya están obteniendo resultados. En resumen, esto sí que está difícil de ver. El temor de que la inteligencia artificial pueda desplazar a las personas de su lugar de trabajo. Y esto sucede no solo con los obreros, como pasó en el tema de la revolución industrial, sino que los desplazados serían los intelectuales. Resabios de temores fantasiosos acerca de la posibilidad de que las máquinas se rebelen contra los hombres y que los dominen. Temas económicos. Los costos que implica implementar programas de inteligencia artificial. Los que invierten cuantiosas sumas pretenderán ganancias superiores. La necesidad de contar con información de calidad. Recordemos la expresión garbage in, garbage out. Si los datos que ingresan son basura, los resultados son basura. No llegar a comprender cómo las máquinas elaboran sus algoritmos.
Paradojalmente, en la actualidad hay científicos que están tratando de descifrar cómo hacen las máquinas para utilizar las herramientas que le dieron los propios humanos y generar la información de inteligencia artificial. La transferibilidad. ¿Pueden los datos obtenidos en la clínica Mayo aplicarse a nuestra población? La necesidad de participar en proyectos multiinstitucionales y multinacionales y superar barreras en cuanto a los datos y restricciones del manejo de la información personal en cada país participante. El riesgo del hackeo de información con fines espurios. Reservas para poner en práctica datos que surgen de la inteligencia artificial. La aplicación de recomendaciones de inteligencia artificial libera de su responsabilidad al médico. Basta formularse la pregunta para saber la respuesta. El futuro de la inteligencia artificial. Voy a hacer referencia a varias predicciones que se hicieron. Hemos llegado al cumbre de los descubrimientos científicos. Quedan ya pocas cosas por descubrir. Sobre el electrocardiograma, Waller dijo, no me imagino que la electrocardiografía encuentre un uso muy extendido en el hospital. Como mucho, puede ser un uso raro y ocasional para permitir el registro de algunas raras anomalías de la acción cardíaca. A Forsman, el jefe le prohibió volver a hacerlo y poco después lo echó. Paul White, sobre la ecocardiografía, dijo, es un método ingenioso. Sones, con su coronariografía accidental, pensó, lo matamos. Y los hermanos Lumière, que inventaron el cine, dijeron, el cine es una invención sin ningún futuro. ¿Qué pienso yo? Yo creo que la inteligencia artificial está instalada en el mundo y está para quedar. La inteligencia artificial en medicina está instalada en centros del primer mundo, pero aún no es estándar en la práctica clínica. La inteligencia artificial en medicina en Uruguay está en pañales, aunque hay estudios que se están llevando a cabo. Y parece lejana la aplicación en la práctica médica. Bueno, es posible que yo también me equivoque y que el mes que viene veamos en televisión un aviso que diga, si tu cédula termina en 9, en septiembre afiliate a OpenAI, que te ofrece la mejor inteligencia artificial. Muchas gracias.